Hoy vamos a platicar acerca del sprint planning. El sprint planning tiene dos objetivos. El primero es entender cuál es el goal final del sprint. El segundo objetivo es determinar el listado de los items o historias comúnmente llamados que nos va a hacer llegar a este goal. La reunión del sprint planning tiene una duración no mayor a 8 horas cuando estamos hablando de sprints de un mes. Obviamente, si los sprints son más cortos, por ejemplo de 1 o de 2 semanas, pues la duración del sprint planning deberá variar entre 2 a 3 o 4 horas. Los participantes del sprint planning deberán ser el Scrum Master, el Product Owner y los desarrolladores. Es importante recalcar que no deberá normalmente haber stakeholders en esta reunión. ¿Qué es lo que hay que hacer en preparación para esta reunión? La definition of done definida, para poder entender el alcance de cada historia y poder planear acorde. B. La velocity y la capacidad para el próximo sprint. C. El product backlog ya refinado. D. Traer apuntadas las acciones del pasado retrospective o de la anterior junta de retrospectiva. El product manager o el product owner es responsable de definir el goal del siguiente sprint. Esto en común acuerdo con el resto del equipo Scrum. Una vez que se ha presentado el goal para el siguiente sprint, es tarea de todos encontrar las historias o las hipótesis que se estarán trabajando durante el próximo sprint para llegar a esa meta o a ese goal. Es importante que la planeación se discuta a nivel objetivo del próximo sprint y no a nivel historia o task. Hay una gran diferencia entre estimar o comprometerse a un mismo goal para el equipo de desarrollo contra tener un listado de items, de historias o de tasks, como le queramos llamar, en donde cada quien selecciona 2 o 3 y se compromete a desarrollarlas. Cuando nosotros estimamos o nos comprometemos a un mismo goal, el equipo trabaja en conjunto y se apoyan unos a otros para que todo el equipo pueda alcanzar esa misma meta. Es el equipo de desarrolladores los que definen la capacidad que tienen para desarrollar las historias para el próximo sprint. No es el Scrum Master ni es el Product Owner el que decide si la capacity ya se cubrió. Es importante mencionar que el Sprint Goal es como el resistol que une los esfuerzos de todos los desarrolladores para que ninguno de ellos quede por ahí trabajando en una historia que no tiene nada que ver con el goal. El objetivo del sprint también brinda cierta flexibilidad para poder cambiar o adaptar las historias dentro del sprint. Normalmente no queremos cambiar las historias a las que nos comprometemos, pero si tienes un sprint goal y ves que hay otra historia que hace más sentido tomar para llegar a ese goal, no hay ningún problema en quitar alguna de las historias y meter otra, aunque esto obviamente no es lo ideal. El outcome o los frutos que nos debe dejar el sprint planning es que todo el equipo salga de la reunión con el goal del próximo sprint súper claro. Todo el mundo sabemos exactamente cuál es el objetivo del próximo sprint. Ese es el goal principal de esta reunión. Así como todo el mundo debe de conocer el goal, también es bien importante que conozcamos el plan que hemos diseñado para llegar a estos objetivos. Normalmente este plan es el conjunto de historias desglosadas o de pequeños items o tareas que se van a trabajar al próximo sprint y que se acaban de definir. Bueno, ahora vamos a platicar de bastantes anti-patterns o malas prácticas o mitos que existen alrededor de la junta del sprint planning. El primero de los anti-patterns es creer que el tech lead del equipo de desarrollo es quien va a asignarle la tarea a todos y va a decidir quién hace qué cosas. Tal vez no les va a gustar a los senior developers o tech leads que estén viendo este video, pero en los equipos de Scrum en teoría no hay tech lead. El equipo decide en conjunto. Otra de las malas prácticas es lo que sucede normalmente con las historias que no se terminaron en el sprint anterior. Algunos les llaman spillovers. Estas historias por lo general caen directamente al nuevo sprint y esto no debería de ser así. Estas historias deberían de seguir el mismo trato que siguen las nuevas historias. No por el hecho de que estuvieron en el sprint anterior significan que deben forzosamente entrar al sprint que sigue. Llegamos a la junta del sprint planning y resulta que nadie conoce la definition of done. ¿Cómo es posible que vayamos a hacer la planeación de un sprint sin conocer cuándo termina una historia? Si no tenemos definition of done bien definida y bien clara para todo el equipo, podría pasar que para una persona una historia termina cuando hacemos las pruebas unitarias y para otra persona termina cuando está en producción.
Entonces es bien importante que todos conozcamos el alcance o el scope de cada una de las historias que estamos discutiendo dentro del sprint planning. Me ha tocado estar en algunos sprint plannings en donde no solamente se hace la planeación del trabajo para el próximo sprint, sino que aparte ahí mismo se crea la historia, se hace el refinamiento, se estima, sacan las cartas del planning poker, todo, ¿no? Pues de eso no se trata el sprint planning, se trata de ya llegar a la reunión con los backlog items bien definidos y bien refinados. Otro de los errores comunes es no hacer Sprint Capacity Planning. ¿Qué es el Sprint Capacity Planning? Bueno, es la planeación de acuerdo a la capacidad que tiene tu equipo. Es decir, tienes que tomar en cuenta el que va a tomar vacaciones, el que no va a ir a la oficina por algún motivo, el que va a tomar un curso, el que está entrando a juntas con stakeholders o lo que sea. Bueno, una de las peores prácticas que hay en la industria en este momento es que muchos equipos de Scrum simplemente llegan a la planeación y se enfocan en las historias. Es bien importante que subamos la discusión a un goal en común. Es otro totalmente el enfoque cuando un equipo se compromete a un objetivo en común, que cuando se comprometen cada uno a entregar una o dos historias, cada uno por su cuenta. Es clásico también que el equipo de desarrollo quiera comprometerse con más de lo que puede. Tú eres un desarrollador, quieres mostrar todo lo que puedes hacer, quieres dar mucho valor, quieres trabajar muchísimo durante el sprint y te comprometes a, no sé, 13 puntos cuando tú lo máximo que podrías dar este sprint es 8 porque te vas a ir de vacaciones la mitad del sprint. Entonces hay que ser bien conscientes a la hora de hacer el capacity planning. El Scrum Master debe estar muy al pendiente de que el equipo no tome más de las historias que puede completar. Ignorar la deuda técnica. Esta es importantísimo. Mientras más ignoremos la deuda técnica, más se va a ir acumulando errores y problemas en nuestro código. Pueden originar retrabajo o caer directamente afectando al equipo de soporte. Algunos equipos con los que he trabajado, incluso para no tener que estar discutiendo en el sprint planning si el product owner quiere meter puras historias con business value y luego los developers quieren meter tech debt, si quieren evitarse esa discusión, pueden definir incluso un funnel o un túnel en donde asignan cierto porcentaje a tech debt cada sprint. Por ejemplo, un 5, un 10%, un 15%. Claro que esto puede variar de acuerdo a las necesidades del negocio y de acuerdo a la planeación que tenga el equipo. Pero no está de más, creo que es una práctica que ha funcionado, que he visto que funciona en algunos equipos, por si la quieren intentar. Otra de las fallas comunes es estimar a un nivel bajísimo de detalle. Por ejemplo, a nivel task o subtask. Me parece que si ya estamos comprometiéndonos a ese nivel en un sprint, me suena como un poco a micromanagement, ¿no? Otra falla muy común es que lleguemos al sprint planning con un backlog que no ha sido refinado, que no ha sido estimado o que tiene algunos detalles que todavía no se han discutido y que hay miembros del equipo que no entienden exactamente de qué se trata cada historia. Esta es una responsabilidad del Product Owner o Product Manager y ellos deberán de encargarse durante el sprint de tener un backlog refinado y listo para el próximo sprint. Una muy común que he visto es que de repente estás en un sprint planning y entró algún manager o incluso el Scrum Master o el Product Owner quieren definir la capacidad del equipo. Nadie conoce mejor la capacidad que tiene el equipo que el mismo equipo de desarrolladores. Entonces, ellos son los que tienen la responsabilidad y tienen el empowerment para poder decidir si las historias con las que se están comprometiendo al goal pueden ser o no realizadas. Si el goal y las historias que se necesitan para llegar a son muchas, se puede descomponer de diferentes maneras o se puede buscar algunas alternativas negociándolas con el Scrum Master y con el Product Owner. Una falla bastante común es no incluir dentro del sprint planning los action items a los que se llegó en la junta retrospectiva del sprint pasado. Otra mala práctica muy común y muy frecuente en bastantes equipos es no incluir una historia que va a ayudar al equipo a la mejora continua. Los creadores de Scrum lo dicen muy claro. Cada sprint debemos de incluir una historia al menos que sirva para que el equipo sea más productivo y más eficiente. Este action item o esta historia que estamos tomando cada sprint para mejorar normalmente proviene de una retrospectiva anterior. Otro error que he visto en algunos equipos es pensar que el sprint planning es el que indica cuando un sprint comienza y esto no es así. El inicio del sprint está marcado por el fin del sprint anterior. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que independientemente de cuándo le piques iniciar sprint en tu Jira o en la herramienta que utilices, el sprint nuevo va a iniciar en el momento en el que termina el anterior.
Este que voy a mencionar por último no es un mito ni es una mala práctica, es simplemente algo que algunos equipos hacen muy bien y otros no, y esto es relacionado con el Product Owner. Algunos Product Owners se concentran en discutir las historias que serán tomadas para el próximo sprint durante el sprint planning. Otros ya traen la filosofía de comprometer al equipo a un goal. Esto está mucho mejor que el anterior. Sin embargo, si queremos exceder esta mentalidad y queremos hacer una muy buena práctica, podemos llegar al sprint review con un objetivo del negocio en la mente. ¿Cómo es esto? Pues es sencillo y lo puedo explicar más fácil con un ejemplo. Es diferente el product owner que llega a un sprint planning y dice: señores, el objetivo de este sprint es mejorar la interfaz del usuario. Esto no es incorrecto y podría ser que la discusión vaya bien orientada, que el equipo empiece a platicar cuáles son las historias que necesitamos para que la interfaz se vea más bonita. Esta es una manera de ver las cosas. Sin embargo, ¿qué pasaría si el Product Owner llega y dice: señores, necesitamos mejorar la interfaz para que nuestro tráfico de Indonesia aumente en un 5%? ¿Ven cómo cambia mucho el enfoque del goal del sprint cuando es business oriented o cuando tiene que ver mucho con el valor del negocio? Entonces, en ese momento les aseguro que comenzaría una discusión muy diferente de parte de los developers para ver qué historias hace sentido tomar para cumplir ese goal. Bueno, es todo lo que tengo respecto al sprint planning. Espero que les haya gustado este video y que me regalen un like y que se suscriban al canal. Y si no quieren hacer nada de eso, no lo hagan, pero déjenme un comentario de por qué sí o por qué no les gustó el video. ¿Sale? Su feedback es súper importante para mí y estoy tratando de escuchar todos los comentarios. Gracias.